Hola, en este video veremos cómo se realiza la determinación del centro en los pedidos de ventas. El centro suministrador en los pedidos se puede determinar a través de tres elementos fundamentales. El primero que toma para la determinación es el maestro del registro info de cliente material. Teniendo en cuenta el solicitante y el material, podemos ver, por ejemplo, para este registro info que les estoy mostrando a continuación, la determinación del centro suministrador como el centro de JF3. Luego, el siguiente parámetro para la determinación del centro es el valor del destinatario de mercaderías utilizado en el pedido. Por ejemplo, si tomamos en cuenta este destinatario de mercaderías, en la transacción BD03, en los datos de ventas, expedición, tenemos un centro suministrador cargado. Y por último, si en el registro info no se encuentra cargado el centro suministrador, tampoco se encuentra cargado en el destinatario de mercaderías, el último acceso que tiene el sistema para la determinación automática del centro es el maestro de material. Si vamos a la transacción MM03, para un material podemos ver en los datos de ventas, colocando la organización de ventas y el canal de distribución, el centro suministrador correspondiente. Vamos a verlo en una creación de un pedido. Como en este caso yo tengo el maestro registro de info cargado con un centro suministrador, es lo que va a prevalecer en la determinación del centro. Por ende, al cargar un pedido por la BA01, ponemos el solicitante y el material, y nos vamos a encontrar que por la determinación, en la posición, ¿sí?, se deriva el registro info, y este registro info, ¿sí?, del material correspondiente al cliente, determina en la expedición el centro que estaba cargado en el maestro de registro info. ¿Qué pasa si ahora modificamos el registro info por la BD52? Colocamos el cliente, la organización de ventas, el canal de distribución y el material. Modificamos la posición del registro info y eliminamos el centro suministrador como dato propuesto. El valor siguiente donde lo va a conseguir al centro suministrador para el pedido es el maestro del destinatario de mercaderías, que como vimos anteriormente tenía cargado el centro de JF1. Entonces ahora, al momento de crear el pedido de cliente por la BA01, definimos el destinatario de mercadería que habíamos visualizado antes, colocamos el maestro de material y vamos a ver que por el destinatario de mercadería nosotros habíamos definido en su maestro el centro suministrador de JF1 y efectivamente se determina aquí. El último paso para la determinación, si es que no está cargado en el registro info ni tampoco está cargado en el maestro del destinatario de mercaderías, es tenerlo cargado en el maestro de material, como vimos anteriormente. Por ende, voy a proceder a eliminar el dato del maestro del destinatario de mercaderías. Eliminamos el centro suministrador.
Y si vamos ahora a cargar un pedido de clientes con la BA01, el sistema debería tomar el dato maestro del material y definir el centro suministrador de acuerdo al dato maestro, porque no hay cargado un centro ni en el registro info ni en el destinatario de mercaderías. Y el último recurso es buscarlo en el maestro de material. Colocamos el solicitante, número de pedido y el material. Definimos el interlocutor. Y si procedemos a dar la posición, nos vamos a encontrar que vamos a tener el centro suministrador de JF1, que es el mismo que está cargado en el maestro de material. Muchas gracias por ver hasta aquí este video y espero que te haya gustado para entender cómo se determina el centro suministrador en un pedido de ventas.